Bienvenidos a Semana en Línea. La semana recién comienza y ya está movida la cosa, ¿eh? Si quieren un análisis sobre la nueva presidencia del Congreso, no se olviden de leer nuestros últimos análisis políticos en semanaeconómica.com. Nosotros, más bien, nos concentraremos en la coyuntura económica, que hay mucho para hablar ahí. La semana pasada, el BCR volvió a elevar la tasa de interés y parece que cada vez estamos más cerca del fin del ciclo alcista. La nueva tasa de referencia se ubicó en 6.75%, la más alta en la historia reciente, pero menor al 7% que esperaba el mercado. Ojo, que todavía pueden haber aumentos. Dependerá mucho de la coyuntura y habrá que ver las decisiones que toma el directorio reunión por reunión. Pero ahora pasemos a un ánimo celebrativo. El MEF reveló por fin Impulso Perú, el plan de reactivación económica que tanto había anticipado el ministro Kurt Burneo. Y agárrense sus sillas, porque el MEF proyecta que ahora el Perú crecerá casi 4% este año y 4.3% el próximo. ¡Qué optimismo! Es nada menos que el doble de lo que proyecta el consenso del mercado. Ni cuando uso la calculadora mundialista me lleno de tantas ilusiones. No, pero en serio, enhorabuena si se logra. Pero como a lo largo del programa de hoy, el Impulso Perú peca de sobreoptimista. El plan acumula 36 medidas para la mejora de condiciones del gasto privado, acelerar la inversión pública y recuperar la confianza del sector privado. Sin duda, saludamos estas intenciones. El primer problema es que la mitad de las medidas tendrán que pasar por el Congreso, que no es precisamente una plaza fácil, no como Matute en la Copa Libertadores, por poner un ejemplo totalmente aleatorio. Otro problema es sobredimensionar la inversión pública, cosa que ya hemos dicho aquí hasta el hartazgo, creería yo. Pensar que la inversión pública va a crecer 8.5 este año, cuando hasta agosto más bien había caído 1%, es bien difícil de creer. Pero el ministro Burneo confía que este es el camino para recuperar la confianza del sector privado. Está claro que el objetivo es tener un MEF que gane capital político para el gobierno. Un juego peligroso, la verdad, sobre todo cuando se pone en riesgo, la credibilidad de la institución. Seguiremos analizando la política económica del MEF más adelante en nuestro segmento de finanzas y en semanaeconómica.com. Pero antes, se viene una nueva edición de la Convención Minera Perumín y corresponde hablar de los retos y oportunidades del sector minero. Así que no se lo pierdan. La edición 35 de Perumín se celebrará entre el 26 y el 30 de este mes. Y en Semana Económica hemos publicado una edición especial con suficiente material de lectura para llegar informado al día inaugural. Las tendencias más importantes en el sector minero son bajas expectativas para la inversión privada. De hecho, el BCR estima una caída del 16% en la inversión minera para el 2023, un corto plazo negativo para los precios de los metales y mucha conflictividad social en el último año. Sobre este último punto, recordemos que, según reportes de la Defensoría del Pueblo, la cifra de conflictos latentes y activos es peligrosamente alta y la mayoría son socioambientales, concentrados en minería e hidrocarburos. No esperamos tampoco que la tregua en las Bambas sea mucho más que eso, una tregua temporal, ni que el recambio total de autoridades locales y regionales vaya a dar estabilidad en el interior del país. Más bien, lo contrario. Por si fuera poco,
Un análisis del especialista Jorge Toyama señala que el sector minero sería uno de los más afectados por las regulaciones laborales del gobierno y del Congreso, principalmente la prohibición de la tercerización y el fortalecimiento de los sindicatos. Lamentablemente, con este panorama, solo se construirá uno de los 7 proyectos en cartera para este año, que sería San Gabriel, proyecto aurífero de Buenaventura y que inclusive ya muestra retrasos. El resto, ojo, no han sido cancelados, sino postergados. Proyectos importantes como Magistral, el proyecto de cobre en Ancash o Corani, de plata en Puno, no mostrarán avances este año, mientras que conflictos en la zona de influencia van a seguir retrasando a otros proyectos como Chalcobamba de Minera Las Bambas. No todas las postergaciones responden a lo mismo. Algunas son por necesidad de financiamiento para la construcción, otras por problemas con las comunidades, pero si hay algo que queda claro a lo largo de nuestro especial de Perumí, es que el gobierno carece totalmente de una política clara para el sector minero. Ni qué decir del hecho que no tenemos viceministro de Minas hace meses. La minería es un sector extremadamente importante para el crecimiento económico y la recaudación de ingresos para el Estado. Entonces, va a estar bien difícil que los planes del MEF se cumplan sin un adecuado impulso para la inversión en el sector. Veamos más al respecto a continuación en nuestro segmento de Economías y Finanzas. Hoy, en Inversión y Retorno, nuestro segmento de Mercados y Finanzas, auspiciado por Prima AFP, seguiremos desmenuzando los planes del MEF para levantar la economía en el corto plazo. Ya cuando el MEF proyectaba un crecimiento de 3.5%, estábamos incrédulos. Ni qué decir ahora, que esperan más de 4%. Pero ojo que no estamos solos en el escepticismo. Carlos Oliva, que es presidente del Consejo Fiscal, tampoco parecía muy convencido con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Y antes de ver qué nos dijo, recordemos que el Consejo Fiscal pertenece al propio MEF. Los problemas para levantar el PBI en el fondo no tienen que ver con el gasto público, sino tienen que ver con las señales que está dando el gobierno para la inversión privada. Tú le puedes meter toda la plata pública y lo único que vas a hacer es perjudicar tus cuentas fiscales, ¿no? Crear más déficit, vas a tener un efecto muy transitorio y sobre el PBI que se te va a evaporar rápido y vas a tener presión sobre la inflación. Las proyecciones del MEF superan no solo a las que ellos mismos publicaron hace solo unas semanas, son bastante más altas que las del BCR y las del consenso de mercado, según Focus Economics. El optimismo del MEF se sostiene sobre 2 supuestos: las medidas para acelerar la inversión pública y la mejora de las condiciones para el gasto privado. Ambas sumarían una inyección de casi 10.000 millones de soles, es decir, cerca de un 1% del total del PBI, y una creación de 300.000 puestos de trabajo hacia finales del 2023. Concretamente, ¿cómo se plantea hacerlo? El Plan Impulso Perú habla de las siguientes medidas: paquetes normativos para impulsar las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas o APPs, destrabe proyectos como Chavimochic, Majes y el Muelle Norte del Callao, impulso de créditos para las MIPES y una política fiscal expansiva a través de subsidios, bonos y exoneraciones tributarias. Y recordemos que Burneo previamente se ha mostrado en contra de estas últimas. Veamos entonces cuáles son las proyecciones de otros analistas menos sesgados al optimismo del MEF y qué opinan de este nuevo paquete de medidas. Esta es la opinión de Gonzalo Llosa, gerente de renta variable de Prima AFP al respecto. Nuestras proyecciones para el 2023 están mucho más sesgadas hacia un número entre 2.5 y 2%.
inclusive con algunos sesgos a la baja. Las razones de esto es que en realidad el 2022 ha sido un año de inercia en el crecimiento, que también se ha visto positivamente afectado por el retiro, ¿no?, de AFPs, el retiro de CPS, una política monetaria que venía con un sesgo ultra expansivo y una política fiscal que también había ido en ese sentido. Entonces había una inercia muy importante que se ha juntado con la reapertura. Esos dos efectos se van apagando hacia el 2023. Este intento de reactivar la economía hoy, ¿no? Lo que puede terminar gatillando es mayores incrementos de tasa de interés para evitar que la demanda salga de control y se generen presiones inflacionarias más persistentes. Entonces, considero que el impacto puede ser menor del que estima el Ministerio de Economía y Finanzas. Y adicionalmente hay que considerar dos cosas. El sector público no está siendo muy eficiente en la ejecución del gasto. No solamente en la ejecución del presupuesto, sino también en cómo se asigne el gasto y quién ejecuta el gasto. Se están viendo muchas falencias desde hace mucho tiempo en el temas de corrupción, ¿no? Obras abandonadas, presupuestos que no alcanzan para terminar la obra, etc., ¿no? Y adicionalmente tienes cambio de autoridades, con las elecciones del cuarto trimestre de este año, ¿no?, que involucrarían un cambio de autoridades para el próximo año, y eso generalmente genera un retraso en la ejecución de obras. Impulso Perú costará 3.000 millones de soles y se financiará de los saldos disponibles del ejercicio fiscal actual. Burneo también recalcó que esto no afectaría la convergencia de la inflación y el déficit fiscal. Pero claro, en el mundo donde todo lo que se plantea se cumple, no habría de qué preocuparse. Pero para quienes tienen los pies más en la tierra, el Consejo Fiscal y las calificadoras de riesgo ya advirtieron que existen riesgos fiscales en el corto plazo si sumamos a eso un bajo crecimiento económico y menor recaudación por los debilitados precios de los metales. Es muy difícil garantizar la estabilidad macro y la calificación crediticia del Perú. Ahora pasemos a hablar de sostenibilidad porque analizaremos las ventajas que trae invertir en la sostenibilidad de otros. Ser sostenible implica apostar a largo plazo, algo que no es necesariamente común cuando uno está pensando en invertir en acciones. Pero tal vez, solo tal vez, ese paradigma está cambiando. Hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, tenemos a Mariela Córdoba, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Lima y que nos acompaña aquí en este episodio. Mariela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Álvaro, Semana Económica, por invitarnos a este espacio. Encantados de tenerte aquí. Bueno, cuéntame, Mariela, este índice, ¿cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del índice? ¿Qué es lo que nos dice sobre las empresas? ¿De qué manera uno se puede beneficiar de saber qué es lo que pasa con el índice de la Bolsa de Valores de Lima, el ESG? Perfecto. Sí, mira, contarte que este índice nace, ¿no?, a finales del año pasado, noviembre del año pasado. Justamente este índice se elabora pues en conjunto con S&P Global Índices, ¿no? Como ustedes saben, desde el año 2014 aproximadamente pues tenemos una alianza como bolsa para que S&P sea nuestro proveedor de índices, ¿no? Pues S&P es reconocido a nivel mundial con altos estándares, metodologías mundiales, y queríamos pues nosotros trabajar en un índice de sostenibilidad, dado que ya veníamos trabajando a lo largo de los años en un índice de gobierno corporativo como bolsa, solo como bolsa. Claro. Pero en el camino obviamente nos dimos cuenta que ya no era suficiente, ¿no? Las tendencias globales, los propios inversionistas pues ya buscan este benchmark de temas de sostenibilidad, ¿no? Y fue así que nació en un esfuerzo de más de un año con S&P, porque claro, con lo que no contábamos como bolsa, como mercado peruano, pues era de data de justamente estos factores ASG, ¿no? No se contaba con esa información rica que es la que necesitas justamente para armar un índice de sostenibilidad, ¿no? En grandes rasgos, la metodología de construcción, que es un poco alineado a lo que me estás preguntando,
es que digamos que hay un universo elegible, ¿de acuerdo? Un grupo de empresas que pueden formar parte del índice de sostenibilidad. Y ahí este universo, digamos, es el índice Perú General, ¿no? Que puede tener entre 27 o 30 valores, digamos, ¿no? Entonces, digamos que este es el universo elegible. De ahí, S&P obviamente excluye, si es que hubiera, cosa que no ocurre en nuestro país, digamos, empresas que tengan armas, el tema de carbono, el tema de tabaco, en fin, y que los suelen excluye. estar alineadas además con Sí, lo sí, que sí. indica el GRI o las misiones de la Big Four y demás, ¿no? Exacto, estándares internacionales. Digamos que eso los excluye, ¿no? Si es que hubiera, no ocurre en nuestro país. Y de ahí lo que hace es, digamos, S&P tiene un score, que ahora te comento un poquito más a detalle cómo lo logran, pero digamos que hay un score de las empresas en cuanto a estos 3 factores, los ordena, digamos, de mayor a menor, y digamos es un corte en la mediana, y ese es el grupo que va a este índice de sostenibilidad. Okay. ¿Ya? Algo importante se preguntarán seguramente cómo consiguen ese score, claro, ¿no? Pero digamos que S&P tiene 2 fórmulas, ¿no? Digamos que S&P invita a las empresas elegibles a que llenen un cuestionario, ¿no? Que mide todos estos factores ASG, ¿no? Las empresas son libres de llenarlo o no. Sin embargo, si la empresa no lo llena, S&P también recoge la información pública de las empresas y llega a tener un score. Entonces, digamos que de cierta manera llega a tener el score de todas estas empresas y con eso ya la mediana hacia arriba, ¿no? Ya tiene, digamos, las empresas constituyentes de este índice, ¿no? Que nació el año pasado. Y cuéntame, en este año que han tenido, ¿cuáles son los resultados que ya vienen obteniendo? Mira, es muy interesante contarte, ¿no? Justo como te decía, no se contaba con data y digamos que del año 2020 al 2021, ¿no? Sobre todo en el tema del llenado del cuestionario, ha habido un crecimiento aproximadamente de 38% en empresas que han llenado, ¿no? Y eso es importante porque puedes decir, bueno, son 10, 12, 14, en fin, ¿no? Pero hablemos un poco de este universo de veintitantas empresas, ¿no? Ahora hay un número grande dentro de ese universo que ya llena este cuestionario. Y no es fácil porque hay todo un tema detrás de un área que debe gestionar toda esta información, preguntarle a las distintas áreas, que todo fluya dentro de la organización, que hay una estrategia también, digamos, de sostenibilidad del interno, ¿no? Entonces es muy rico ver, ¿no? Que yo lo he visto de la mano, ver cómo las empresas hoy, más allá del cuestionario o del índice, porque al final es una herramienta más de medición, claro, es ver cómo hoy las empresas sí están poniendo prioridad en estos temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, estamos creciendo en cuanto a la relevancia, la importancia, al no solo serlo, ¿no? O para la foto, ¿no? Claro. Realmente las empresas están implementando cambios y eso es muy importante. ¿Y cómo controlan? Bueno, ya me lo has adelantado un poco, ¿no? Pero ¿cómo controlan el cumplimiento de los estándares que ustedes mismos están mira, esa es una pregunta muy importante, porque en realidad lo que hace el equipo de S&P, ¿no? Este proveedor que te indico, hay un seguimiento continuo a las empresas miembros. Ya ahí tienen una empresa detrás que está todos los días monitoreando el performance, digamos, de todas las empresas, no solo las de Perú, sino a nivel mundial. Y al encontrar alguna, llamémosle crisis dentro de una de esas empresas, lo que hacen ellos es revisar el impacto financiero, revisar el impacto de los stakeholders, revisar el impacto de los colaboradores, en fin, depende de qué factor se está tocando, ¿no? Y ellos lo que pueden hacer es esto, lo elevan a un comité de índices, ¿okay? Un comité de índices, y en este comité de índices se puede tomar la decisión de excluir o no a un valor o bajarle el score a un valor de estos índices sostenibles, ¿no? Entonces eso es bien importante porque hay un monitoreo continuo, no es estático en el tiempo. No tienes que esperar el rebalanceo del siguiente año, sino en cualquier momento de vida uno puede ver cuándo puedes hacer esa exclusión. O excluir algún valor con alguna falta grave, ¿no? Sí, es muy importante. Clarísimo. Sí. Y cuéntame, ya para cerrar, de hecho ha sido una experiencia, yo creo que enriquecedora este primer año. ¿Qué están haciendo ustedes para a futuro seguir incentivando que haya más empresas poniendo en marcha más planes de sostenibilidad y para también incentivar inversiones sostenibles dentro del mercado local? Sí, mira, ahí como bolsas en realidad tenemos un rol bien importante, ¿no? Porque somos de cierta manera este punto de encuentro entre inversionistas y empresas. Somos ese articulador, ¿no? Tenemos ese rol de sensibilizar, de capacitar. Nosotros nos reunimos con altos ejecutivos para, por ejemplo, darles un poco de view de estos scores. Por ejemplo, les contamos cuáles brechas podrían mejorar,
cómo están sus pares de la región, por ejemplo, y eso ayuda mucho a que las empresas entiendan, ¿no? Vamos mucho a reuniones con ejecutivos para también poder brindarles toda esta información y digamos que pueda llegar a todas las líneas de trabajo de las empresas, ¿no? Nosotros también no solo vemos temas del índice en sí, ¿no? Que al final, como te digo, es un indicador con una metodología universal, traída al plano local, digamos, sino también trabajamos mucho con los temas temáticos, ¿no? En bolsa tú puedes, hoy se pueden listar lo que son bonos temáticos, ¿no? Que también eso ayuda mucho porque, como saben, pues las inversiones hoy, cada día, están le toman mucha más importancia a este tipo de valores, ¿no? Más o menos en inversiones globales son como 35 billones que se invierten ya hoy en este tema de inversiones sostenibles, ¿no? Entonces nuestro rol articulador de estar ahí presente, de ver las tendencias, de también trasladarlas a las empresas y los inversionistas es muy importante y eso todos los años venimos, digamos, mejorando, trayendo toda esa información, capacitando, sensibilizando en líneas generales, ¿no? Sí. Un rol de evangelización duro, pero realmente importante, en definitiva. Muy, muy importante y es algo lo que venimos trabajando hace varios años como bolsa, ¿no? Desde que nació IBGC, ahora el tema de sostenibilidad, el tema de los bonos temáticos y tratar de trabajar con las empresas de la mano, ¿no? Llevarlos de la mano a que entiendan, a que lo implementen. No es fácil, no es de la noche a la mañana, toma un trabajo, pero es momento de ya verlo y de ya actuar. Hay cosas que uno las puede hacer en el corto plazo rápido, hay otras que toman más tiempo, pero es algo que ya deben tenerlo presente. Las inversiones sostenibles es algo que ya llegó para quedarse hace tiempo y eso va a ir aumentando a gran escala y así que uno no se puede quedar en statu quo esperando que alguien lo busque para preguntarle, no, al contrario, algo que recojo de una empresa emisora de hace muchos años cuando hablábamos de temas, de una de las más importantes, te diré que está listada, que me hablaba de temas de gobierno corporativo o sostenibilidad, como que un director, como que me decía que no, esos temas no eran muy importantes. Hoy él me dice que hace un par de años se iba a estos roadshows para buscar inversionistas y lo primero que le preguntaban era qué estaba haciendo por la sostenibilidad, ¿no? Y se acordó de nosotros como bolsa cuando fuimos hace años atrás, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente y que estemos acá como bolsa para ayudarlos en lo que necesiten y que nos busquen. De todas maneras, Mariela, más bien, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Sostenible. Ha sido un gusto que nos acompañes en este episodio. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantados de estar aquí y poder apoyarlos en lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los martes, tanto en Agenda Sostenible como en Semana en Línea. Quédense atentos a las redes de Semana Económica, atentos a nuestra web, semanaeconómica.com, donde pueden encontrar más análisis a profundidad, donde pueden encontrar los próximos episodios de Semana en Línea y muchísima información de valor. Así que estén atentos. Eso ha sido todo por este episodio. Chao, chao.